Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Vamos a dar un par de minutos para que ingresen el resto de sus compañeros. Ya todavía faltan algunos. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Yo creo que vamos pasando lista. Ya faltan pocos, deben ir subiendo, ¿ya? Ascate Salinas. Profesor Carlos, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Cáceres Guaringa. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Karel. Calcín Hurtado. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Carreño Bernal. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Carrillo de la Cruz. Presente, profesor. Correcto, Herminia. Collazos Mendoza. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo.
Condori Cárdenas. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Cueva Méndez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Mirela. Espinosa Mendoza. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Melesio. Espinosa Yapias. Buenas tardes, profesor. Presente. Correcto, buenas tardes. Presente, profesor. Gloria. Buenas tardes. Buenas tardes, Sheila. Hernández Díaz. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, jovenita. Heisen Flores. Buenas tardes, profesor. Presente. Correcto, buenas tardes. Hualpa Franco. Presente, profesor. Correcto, Miriam. Guamaní Hilario. Presente, profesor. Correcto, Samuel. Luna Maita. Luna Maita. ¿No está? Machado García. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Montes Miranda. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Liliana. Najarro Méndez. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, Lisette. Quevedo Almanza. Quevedo Almanza. Está Camila. Rojas Pajuelo. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Santos Aspilcueta. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Silva Suárez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, John. Tarazona Ramírez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Tepe Ligua. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Tusé Bautista. Tusé Bautista. Camila Quevedo. Ok, Camila. ¿Tusé Bautista está? No está, ¿no? ¿Tusé? Bien. Vamos a compartir entonces la pantalla para dar inicio a nuestra reunión. ¿Me confirman si se ve bien la pantalla?
Sí se nota, profesor. Correcto, gracias. Entonces vamos a dar inicio a nuestra reunión. Vamos a tratar de ver la estructura del cloroplasto, fotosistemas, flujo de electrones, síntesis de ATP y síntesis de carbohidratos, ¿ya? Correspondiente a la clase de fotosíntesis. Bien. Acá tenemos un esquema del flujo de energía, de materia y energía en nuestro ambiente, ¿no? Una secuencia de reacciones en la que el flujo de electrones, fíjense, está acoplado a la síntesis de ATP, ¿ya? Pero en este caso la energía está dirigida por la luz, ¿no? Es lo que ocurre en la fotosíntesis. Nosotros habíamos visto en los organismos heterotróficos, ¿no? Que más bien la oxidación de los nutrientes, ¿no? Generaba electrones, estos eran transportados a través de una cadena transportadora de electrones hacia el oxígeno, ¿no? Para producir energía, ¿no? Entonces era la materia química, la energía química la que dirigía este proceso. En este caso, el proceso lo dirige la luz, ¿no? Como vemos acá, la energía del sol, ¿no? Es captada por las células fotosintéticas, ¿sí? Y en este flujo de energía se va a producir la síntesis de ATP y NAD reducidos. Este es lo que estamos enunciando. Fosforilación dirigida, ¿no? Por la luz. Y se genera también NAD reducido. En los organismos heterotróficos era al revés, ¿no es cierto? Ok, muy bien. Entonces, con esta energía, ¿no? Los organismos fotosintéticos van a fijar el carbono, ¿no? Con el agua para producir oxígeno y carbohidratos, ¿no? Estos carbohidratos, ¿no? Son captados por las células heterotróficas, son oxidados y devuelven al medio agua y CO2. Y de esa manera mantienen este estado, ¿no? De equilibrio, entre comillas, el estado estacionario entre los organismos fotosintéticos y los heterotróficos, ¿no? Las plantas en la oscuridad hacen este proceso similar al de los organismos heterotróficos, ¿no? En la luz sintetizan ATP y NAD, ¿no? Con ello producen carbohidratos y oxígeno, pero en la fase oscura pueden oxidar, ¿no? Los carbohidratos para obtener energía y sintetizar o hacer su metabolismo también, ¿no? Entonces acá la energía solar es la fuente principal, ¿no? De toda la energía biológica sobre la Tierra. Esto es lo que mantiene. Porque los organismos heterotróficos son dependientes de las células fotosintéticas, ¿sí? Muy bien. La fotosíntesis ocurre en plantas, algas y en una variedad de bacterias, ¿no? Los mecanismos son muy similares. Evidentemente hay algunas variaciones. Nosotros lo vamos a ver desde un aspecto general. Evidentemente que el conocimiento, ¿no? Del proceso a nivel de organismos superiores, ¿no? Proviene del estudio de los organismos simples, ¿no? Al igual que en los casos anteriores, siempre se ha tomado como modelo la bacteria Escherichia coli, ¿no? Para ver que muchos de los mecanismos o reacciones, ¿no? Son similares a las que ocurren en los organismos superiores. Acá también nos indica eso, ¿no? Que la fotosíntesis o los mecanismos de la fotosíntesis en plantas superiores proviene de plantas, ¿no? Unicelulares, ¿no? Generalmente, ¿no? En bacterias, ¿no? En general, la reacción de óxido-reducción consiste en, ¿no? El CO2 con el agua reaccionan para dar oxígeno y carbohidratos, ¿no? Esa es la forma general. Vamos a ver ahora que no es directamente, ¿no? Así, sino hay una serie de intermediarios y procesos para el desarrollo de esto, ¿no? Esta es una forma general de ver, ¿no? La fotosíntesis. Bien. Vamos a ver algunos aspectos generales y energéticos para la fotofosforilación, como también se le denomina, ¿no? A la parte de síntesis del ATP o la generación de energía. El potencial redox del agua, ¿no? Es igual a 0.816 voltios. Recuerdan, esto lo hemos visto ya anteriormente.
Y lo comparamos con el del NAD, ¿okay? Para cumplir que los electrones pueden ir del agua al NAD, ¿no? El NAD reducido tiene un potencial redox de menos 0.320 voltios. Lo lógico, digamos, la reacción termodinámicamente favorable es que los electrones del NAD vayan al oxígeno para formar agua. En este caso nosotros vamos a llevar los electrones del agua al NAD. ¿Ok? Entonces, la pregunta es esa, ¿no? O sea, lo que queremos ver es eso, que esta fosforilación para generar el NAD, hemos visto que en esa reacción se le produce ATP y NAD, ¿no? Por la luz. Entonces, esta fotofosforilación requiere una energía, ¿no? Porque estamos yendo contra, ¿no?, un gradiente energético. Habíamos dicho que lo lógico, o termodinámicamente, la reacción transcurría de NAD al oxígeno. Los electrones iban del NAD al oxígeno. Ahora vamos a ir del agua, ¿no?, al NAD. Entonces, si esto libera energía, esto requiere energía más bien, ¿no? Entonces, la fosforilación requiere energía impulsora en forma de luz, ¿ven? La luz es la que va a dar esta energía para poder llevar los electrones del oxígeno, del oxígeno al NAD, ¿no? Y evidentemente crear un buen donador de electrones y un buen aceptor de electrones. Acá tenemos una idea de lo que va a ocurrir. Este es el cloroplasto. Vemos que la luz, ¿no?, va a influenciar en algunos fotosistemas, ¿no? En un buen donador. La luz convierte al agua en un buen donador de electrones. Entonces el agua va a soltar electrones, digamos, ¿no?, esquemáticamente, ¿ya?, a través de una secuencia, ¿no?, de transportadores de electrones. ¿Okay? Estos llevan los electrones, ¿no?, hasta el NAD. ¿Ya? ¿Okay? Repetimos, la energía la proporciona la luz. ¿Ya? Esta serie transportadora de electrones son los citocromos, las quinonas, proteínas ferrosulfurados, algo similar al complejo 3 mitocondrial. ¿Ya? Y lleva al NAD, que es el aceptor de electrones. Pero concomitantemente con este pasaje de electrones hay un ingreso de protones, miren, un ingreso de protones al interior del cloroplasto. ¿Ok? ¿Ya? O de la parte que vamos a estudiar. Entran protones y esto genera un gradiente, ¿ya?, quimiosmótico entre el exterior y el interior, ¿no? El interior más ácido o con carga positiva y el exterior con carga negativa más alcalino. Como dice acá, ¿no?, la energía de los electrones, del flujo de los electrones, ¿no?, es almacenada con un potencial electroquímico, ¿no? Concomitantemente al pasaje de los electrones están ingresando protones. Y esto es lo que genera la síntesis del ATP, similar al de la mitocondria, ¿no? ¿Okay? Hay una ATP sintasa que usa este potencial electroquímico para sintetizar ATP, ¿no? Hay un canal, una F0, por donde salen los protones, ¿no? Esto hace que se mueva o promueva la síntesis del ATP, evidentemente a partir de ADP y fosfato, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea, ¿no? La fotosíntesis en las plantas comprende dos procesos, una dependiente de la luz, necesariamente, ¿no? Reacciones dependientes de la luz, en la cual, ¿no?, la energía de la luz descompone el agua y libera oxígeno. Estos electrones del agua y los protones, ¿no?, sirven para, como ya dijimos, la síntesis. El NAD va a captar los electrones, NAD fosfato oxidado, que va a pasar a NAD fosfato reducido, y también la energía derivada de este pasaje de los electrones a través de la cadena transportadora de electrones, como ya vimos en el esquema anterior, sirve para la síntesis de ATP. Esto es lo que se produce en las reacciones dependientes de luz, ¿no? Y otras secuencias de reacciones que también vamos a ver, que es las reacciones de fijación de carbono. ¿Okay? Esta es la reacción de asimilación de carbono, en la cual, ¿no?, a partir del CO2 se va a sintetizar carbohidratos, en forma de triosas, fosfatos, almidón, sucrosa, que vamos a ver, ¿ya? Entonces, dos etapas,
una dependiente de luz en la cual se genera, ¿no?, a partir de la energía del sol, ¿no?, se rompe el agua, por decir así, ¿no?, los electrones pasan a través de una cadena transportadora de electrones para reducir al NAD fosfato y sintetizar ATP, ¿no? Y otra reacción que va a utilizar, ¿no?, el ATP y el NAD fosfato reducido para sintetizar carbohidratos, ¿no? Acuérdense que aquí el carbono está oxidado y aquí el carbono va a estar reducido, ¿no? Vamos a unir moléculas, ¿no? Entonces se necesita energía y moléculas reducidas, ¿no? Esto es lo que se llama las reacciones de fijación de carbono. Algunas veces se les llama reacción de la oscuridad, pero no siempre o no necesariamente ocurre en la oscuridad. La fotosíntesis ocurre en los cloroplastos. Acá tenemos una estructura de un cloroplasto, ¿no? Tiene una doble membrana y en forma análoga o similar a la cadena, a la mitocondria, tiene unas membranas internas que se organizan en unos sacos o bolsas que se les llama tilacoides, ¿no? Estos que vemos acá a manera de bolsitas o sacos. ¿Okay? En células fotosintéticas eucariotes, tanto las reacciones dependientes de luz, así como la asimilación de carbono, se producen en el cloroplasto. La forma y tamaño de los cloroplastos varía, ¿no?, dependiendo de la especie. Por lo general tienen un diámetro de muy pocas micras, ¿no?, pequeño. ¿Okay? Entonces, acá tenemos nuestro cloroplasto, perdón, y como le decía, ¿no?, una serie de membranas internas, ¿no?, que se organizan en sacos, ¿ya? Esta fila de sacos se les llama también granas. Vamos a ver en el siguiente esquema, aquí. ¿Okay? Acá están los tilacoides, los sacos, ¿no?, que se agrupan en granas, una fila, ¿no?, y están conectados entre ellos a través de membranas, ¿no? ¿Okay? En la membrana tilacoide, ahí está, este es el saquito, ¿no?, ahí están embebidos los pigmentos fotosintéticos, ¿no?, así como en la membrana interna mitocondrial, ¿no?, que estaban embebidos la cadena transportadora de electrones, aquí están en la membrana del tilacoide, ¿no?, la lamela se le llama a esa membrana, ¿no? ¿Okay? Ahí están los complejos enzimáticos para las reacciones lumínicas y síntesis de ATP. El estroma es la parte, ¿no?, acuosa encerrada por la membrana interna y contiene las enzimas para la fijación del carbono. La síntesis de carbohidratos ocurre en el estroma. El estroma equivale a la matriz mitocondrial en todo caso, ¿no?, para hacer una analogía. Muy bien. Una de las primeras evidencias que se tuvo acerca del flujo de los electrones en los cloroplastos fue este experimento hecho por Hillmer en 1937, ¿no? Él utilizó extractos de hojas que cuando las iluminaba liberaban oxígeno. Él utilizó un aceptor artificial de electrones, ¿no?, el diclorofenol, indofenol, que cuando está oxidado es de la forma azul y cuando está reducido es de la incoloro, ¿no? Entonces se ponía el extracto de hojas, ¿no?, con el indicador en forma oxidada, ¿no?, y cuando se le ponía luz, ¿no?, se veía que el colorante, ¿no?, perdía su color, se reducía, ¿no? Entonces en su forma reducida, ¿no?, se decoloraba. Entonces esto explicaba, ¿no?, que los electrones iban del agua al oxígeno, que había un aceptor de electrones, ¿no? Y otra cosa importante es que esto en la oscuridad, en ausencia de luz, no se producía la decoloración. Entonces, esto evidencia que la luz absorbida, ¿no?, libera electrones del agua, porque no había otra sustancia, ¿no? ¿Okay? Al aceptor, ¿no?, que en este caso para el experimento era el colorante, el diclorofenol indofenol, ¿no? En esta fase, como ven, no se requería CO2, por lo tanto el CO2 no intervenía, no dando los electrones, ¿no?, ni liberando el oxígeno, como se pensaba en algún momento, ¿no? La liberación del oxígeno, ¿no?, estaba disociada de la reducción del CO2, o sea, no tenía nada que ver. Después ya se demostró, ¿no?, que el aceptor normal o natural
de los electrones en la fotosíntesis era el NAD-fosfato. ¿Okay? Entonces la reacción debía ser, ¿no?, agua más NAD oxidado para dar NAD reducido más oxígeno. Evidentemente esto está de una forma general. Bien. Aquí, bueno, esta figura ya la hemos visto en otras oportunidades, nos da el espectro, ¿no?, de la radiación visible, ¿no? Las otras también los extremos, nos interesa el de la luz visible, que va alrededor de 380 a 750, ¿no?, para los diferentes colores, ¿no? Aquí para indicar que la energía de un fotón, un cuanto de luz, ¿no?, es mayor en el rango del violeta que en el rango de rojo. O sea, la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. ¿Recuerdan? Radiaciones de longitudes de onda más cortas son mucho más energéticas, ¿no? De ahí ven la observación de que la radiación solar, ¿no?, nos permite quemarnos la piel, por decir, ¿no?, cuando vamos nosotros a veranear, ¿sí? Ok, entonces la energía de una mol de fotones, un Einstein, o 6 por 10 a la 23 fotones, ¿no?, de luz visible, equivale, ¿no?, entre 170 kilojoules a 300 kilojoules que da el espectro. Esto se puede calcular por la ecuación de Planck, que también ya le hemos mencionado anteriormente. Y esta energía es suficiente para sintetizar ATP. De alguna manera estamos justificando que la energía producida por la luz, ¿no?, permite o da energía como para poder sintetizar ATP, ¿no? Repito, en este rango, ¿no?, hay de 170 acá, ¿no?, y acá 350 kilojoules, ¿no?, ya por todo este intermedio. Entonces, y el ATP requiere entre 30 y 50 kilojoules por mol, como hemos también analizado anteriormente. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el fotón es absorbido, ¿no?, cuando la luz es absorbida en un fotón, un electrón de la molécula absorbente, ¿no?, es llevado a un nivel de energía superior. Y eso también ya lo hemos visto y lo conocen ustedes, ¿no? ¿Okay? Cuando un electrón pasa de un nivel energético a otro, absorbe no energía. En este caso, la energía la da el fotón. Este evento es del todo o nada, ¿no? No el electrón no se queda a mitad de camino o absorbe un poquito de energía, ¿no? Para ser, ¿no?, elevado el fotón debe absorber un cuanto de energía, ¿no? ¿Okay? La molécula que ha absorbido el fotón se encuentra en un estado excitado, generalmente inestable, ¿no? Cuando el electrón, ¿no?, es elevado a un nivel mayor de energía, puede regresar a su nivel basal liberando esa energía absorbida, concepto que ustedes también lo conocen, ¿no?, en forma de luz o calor, ¿no?, para producir trabajo. O sea, esta energía que devuelve el fotón al descender a su nivel basal puede ser utilizado para producir, ¿no?, luz, calor o trabajo, ¿no? La emisión de luz de mayor longitud de onda es la fluorescencia, ¿no? Bien, en la fotosíntesis, ¿qué ocurre? Se transfiere energía, ¿no?, de excitación de una molécula excitada a una molécula vecina. Este excitón es un cuanto de energía pasado de una molécula excitada a otra molécula, le pasa a la vecina. Vamos a verlo en el esquema, pero de todas maneras, la molécula absorbe energía, su electrón sube a un nivel superior, cuando desciende esa energía puede ser pasada a una molécula vecina, eso es lo que dice, y a esto se le llama transferencia del excitón, ¿no? Vamos a verlo en algunos esquemas más adelante, ¿ya? Muy bien. Veamos acá los componentes, ¿no?, de la cadena transportadora de electrones, ¿no? Estas son las clorofilas, absorben energía luminosa para la fotosíntesis. Acá tienen la estructura, ¿no?, un anillo tetrapirrólico, a diferencia del anterior, acá hay otro anillo, ¿no?, una cadena de fitol, ¿no?, esta es la clorofila A, y en lugar de fierro tienen magnesio, ¿no?, como vemos acá, ¿no? Para cada tipo de clorofilas tiene un grupo característico, este es para la bacterioclorofila, esto tiene
grupo aldehído en la clorofila B, ¿no? Y este doble enlace desaparece en la bacterioclorofila, ¿no? Entonces cada una tiene su estructura característica, pero responden a este núcleo, no todas las clorofilas A. Bien, acá tenemos otras, ¿no? Las cianobacterias y algas rojas usan ficobilinas. La ficoeritrobilina, la ficocianobilina como pigmentos que colectan luz. Son tetrapirroles abiertos, aunque sea abierto el tetrapirrol, ¿no? Tienen el sistema polieno abierto, no tienen estructura cíclica ni magnesio, ¿no? Acá también los sustituyentes en la ficocianobilina, y aquí es insaturado, ¿no? En la ficocianobilina. Esta es la estructura de la ficoeritrobilina, ¿no? Pigmentos que absorben luz, que están encargados en la fotosíntesis. Acá tenemos otros pigmentos accesorios que permiten extender el rango de absorción de luz. Entonces, además de las clorofilas, ¿no? Las membranas tilacoides contienen pigmentos secundarios o accesorios. Estos son los carotenos, amarillos, púrpuras, rojos, ¿no? Y el principal es el beta-caroteno, un isoprenoide rojo, naranja, y el de la luteína, que es amarillo, ¿no? Cadenas isoprenoides característicos. Esto para indicarnos cómo es que los pigmentos absorben luz. Acá tenemos las radiaciones que van más o menos desde el 370, 400, digamos, ¿no? Hasta los 700, ¿no? Que habíamos dicho que era el espectro de luz visible, ¿no? ¿Okay? Esta es la luz que llega a la Tierra, como dicen en el gráfico. Y aquí tenemos los diferentes pigmentos. Tenemos acá la clorofila A, miren, tiene una banda de absorción cerca a los 700, y por acá otro, ¿no? Alrededor de los 400, ¿ven? Más o menos, ¿no? Acá tenemos en naranja a la clorofila B, perdón, en verde está la clorofila B, disculpen, con 2 picos también, ¿no? Acá el beta-caroteno, la luteína, ¿no? La ficoeritrina, la ficocianina, y ven que en todas ellas o en su conjunto, prácticamente absorben, ¿no? Todo el espectro, ¿no? De radiación que llega a la Tierra. ¿Ok? Evidentemente cada tipo de planta, ¿no? U organismo fotosintético tiene un grupo de pigmentos que le permiten captar la energía radiante, ¿no? Los cloroplastos generalmente tienen las clorofilas A y B, ¿no? Ambas verdes, pero su espectro de absorción complementan, ¿no? El rango de absorción de luz. ¿Okay? Los pigmentos accesorios absorben luz en las longitudes de onda que no absorben las clorofilas, por eso se le llaman pigmentos accesorios, ¿ven? Aquí, como la luteína, cubre el espectro que no es captado por la clorofila A, por decir, o por la clorofila B, ¿no? Entonces, pero tienen un amplio espectro de absorción. Bien. La mayoría de plantas contiene el doble de clorofila A que la de B, ¿no? Los pigmentos en algas y bacterias fotosintéticas incluyen clorofilas que difieren muy poco a las de las plantas, ¿no? En estructura son muy parecidos, ¿no? Las clorofilas están asociadas a proteínas, formando complejos que colectan luz, ¿no? Estas son sus siglas, LHCS, complejos que colectan luz, ¿no? Con la membrana, ¿no? ¿Sí? Estas membranas se asocian a proteínas, perdón, estos pigmentos, las clorofilas, se asocian con la membrana y con proteínas de la membrana, ¿no? Y forman unos complejos que colectan luz. Esas son las unidades. Acá tienen uno, el complejo colector de luz, LHC2, moléculas de clorofila, 7 de A, 5 de B y 2 pigmentos accesorios de luteína, ¿no? Las clorofilas A, las clorofilas B y las luteínas, ¿no? Y proteínas, ¿no? Este es un complejo colector de luz. Este es el que absorbe luz. Acá tenemos otro, las ficobilinas, se unen
covalentemente a las proteínas, formando ficobiliproteínas que se asocian para formar los ficobilisomas. Acá se presenta la estructura primaria de un colector de luz. ¿Ven? La clorofila, ¿no? La membrana, ¿okay? Y aquí, ¿no? La ficocianina, la ficoeritrina, los pigmentos que hemos visto accesorios. Requiere la absorción de luz, ¿no? A diferentes longitudes de onda que les permite desarrollar la actividad, ¿no? ¿Okay? Estos son los pigmentos, las siglas, ficocianina, ficoeritrina, ¿no? Y aloficocianina, las AP. Estas permiten colectar luz que la llevan hasta el centro de reacción, la clorofila, que es donde se va a desencadenar la reacción que vamos a ver. Nuevamente acá, los carotenos, ¿no? Absorben luz diferentes a las clorofilas, así son los receptores suplementarios, que ya lo comentamos anteriormente, ¿no? Están los carotenos. Bien. Aquí para indicar una característica también o propiedad de algunos organismos. La efectividad de la luz a diferentes longitudes de onda, ¿no? Para promover la fotosíntesis, nos da un espectro de acción que permite identificar los pigmentos. Dependiendo de qué radiación de luz absorbe o utiliza un determinado organismo, se pueden identificar los pigmentos, ¿no? Que contiene este sistema de fotosíntesis, ¿no? ¿Okay? Estos muchas veces, ¿no? Capturan luz en una región del espectro que no es usado por otros organismos, ¿no? De esa manera, ¿no? Un organismo puede capturar este nicho ecológico, ¿no? O sea, ubicarse a través de la evolución, evidentemente, ¿no? En lugares donde hay una filtración de luz y ellos pueden utilizar esa luz, ¿no? Ahora vamos a tratar de explicar con el ejemplo. Por ejemplo, las ficobilinas en las algas rojas y cianobacterias absorben luz, ¿no? En el rango de 520 a 630 nanómetros. Esto hace que ellas ocupen estos nichos ecológicos, donde hay esta radiación, ¿no? Donde la luz de longitud de onda mayor o menor han sido filtradas por pigmentos de otros organismos o por el agua misma, ¿no? Entonces, cada organismo, dependiendo de sus pigmentos que tenga, van a ocupar un nicho ecológico. En este caso se ha utilizado un alga, como ven acá, ¿no? Y se le ha dado diferentes tipos de radiaciones, diferentes tipos de luz, por decir así, ¿no? Se ha colocado algunas bacterias que tienden a dirigirse hacia donde hay liberación de oxígeno. Como ven acá, ¿no? Este grupo de bacterias y este otro grupo de bacterias, ¿no? Se han asociado porque en este rango esta alga, ¿no? Hace fotosíntesis en esta radiación de luz. Y le permite, ¿no? Fijar ahí, ¿no? Las bacterias. Las bacterias se asocian ahí porque hay oxígeno. Y eso indica que esta alga está haciendo fotosíntesis, ¿no? En este rango de luz. Por eso dice un nicho ecológico, ¿no? En este rango ellas no pueden crecer, porque sus pigmentos no le permiten absorber esa radiación, ¿no? Y más bien esta la utilizan otro grupo. Por eso este sería el nicho ecológico determinado por la luz que está siendo ocupado por este organismo, ¿no? Ahí está, el alga filamentosa. Esto también se ha probado, ¿no? De una manera más fina, ¿no? Con un electrodo de oxígeno, ¿sí? ¿Ya? Ya se ha medido, se ha cultivado, ¿no? El alga, ¿no? A diferentes radiaciones, a diferentes longitudes de onda, y con un electrodo de oxígeno se ha medido la producción de oxígeno, ¿no? Y se ve que se produce, ¿no? A estos tipos de radiaciones para, ¿no? estos organismos. ¿Okay? ¿No? De esta manera, ¿no? Se puede saber, ¿no? Qué pigmentos canalizan la energía a la fotosíntesis, ¿no? Dependiendo de la luz que están siendo utilizados, porque sabemos que cada pigmento absorbe a una determinada longitud de onda. Vamos a ver ahora cómo es que se produce el mecanismo de absorción de luz, ¿no? ¿Sí? La clorofila concentra la energía absorbida
en los centros de reacción, ¿no? Para la transferencia del excitón, ¿no? La energía para liberar, ¿no? O para desplazar los electrones, ¿no? En los aceptores de los dadores a los aceptores de electrones, ¿no? Esto es una serie de pigmentos, ¿ya? Estos centros de reacción están constituidos por una serie de pigmentos arreglados en fotosistemas, ¿no? Por ejemplo, en la espinaca hay 200 clorofilas y cerca de 50 carotenoides. Todos absorben luz, todos estos pigmentos, ¿no? Absorben luz, pero solo unos pocos constituyen el centro de reacción. Estos centros de reacción fotoquímica son los que van a traducir la luz en energía química. Aquí en este esquema, aquí está el centro de reacción. Los otros pigmentos son pigmentos conectores de luz o moléculas antenas. Como vemos acá, una serie de pigmentos antena, ¿no? ¿Okay? Que están unidos a proteínas, ¿no? Clorofilas, carotenoides y otros pigmentos accesorios. ¿Ven? Estos absorben energía, ¿ya? Y lo van pasando a través de la energía, ¿no? La transferencia de energía, ¿no? De una molécula a otra vecina hasta que la llevan al centro de reacción. ¿Okay? Las moléculas absorben energía luminosa o luz, ¿no? Y la transfieren entre sus moléculas hasta llegar al centro de reacción. Entonces vamos a ver cómo es que se produce este mecanismo. Este esquema que aparece acá bastante pequeño lo voy a explicar en parte, por separado, ¿ya? ¿Ok? Pero básicamente, ¿no? El excitón y la transferencia del electrón. En este esquema se muestra la energía del fotón absorbido, ¿sí? En la separación de cargas del centro de reacción. Cuando la molécula de clorofila aislada in vitro absorbe luz, la energía absorbida es liberada rápidamente como fluorescencia y calor, pero en la hoja de la planta tiene un comportamiento diferente. La luz es transferida al centro de reacción, ¿no? Y ocurre la transferencia de electrones, ¿no? Muy rápidamente aquí, ¿no? Estas son las moléculas colectoras o los pigmentos accesorios, absorben luz, mire, eleva su electrón a un nivel de energía superior, este desciende, pero transmite esa energía a su vecino. ¿Okay? Al descender, ha transmitido la energía a su vecina, que ha elevado su electrón o ha desplazado su electrón a un nivel de energía, ¿no? Entonces, al descender este electrón a su nivel de energía, pasa, ¿no? La energía al centro de reacción. El centro de reacción también comienza a movilizar sus electrones, ¿no? Vamos a explicarlo más detalladamente, más claro, hasta que puede separar, ¿no? Y generar una carga. ¿Okay? Y después pasa el electrón totalmente y tenemos la carga, ¿no? Ya separada del dador de electrones al aceptor de electrones, ¿no? Vamos a explicarlo aquí. Acá está un poco más claro. Como vemos acá, la primera figura, la primera reacción, basal, la luz excita a la molécula antena, clorofila o pigmento accesorio, ¿no? Llevando el electrón a un nivel superior. Acá está. ¿Sí? Estas son las moléculas antena. Acá tenemos el centro de reacción, este de acá. Aquí el dador de electrones y acá el aceptor de electrones. ¿Sí? Entonces, esta es la primera reacción, el primer paso. Acá este electrón está excitado, ¿no? Como dijimos, en un pigmento separado, aislado, este puede regresar a su nivel basal y liberar luz o calor, ¿no? O fluorescencia. Acá tenemos en el segundo paso, lo que explicábamos, ¿no? La molécula antena excitada, ¿sí? Pasa la energía a su vecina, ¿no? Una molécula de clorofila, por resonancia o transferencia de energía, ¿sí? Excitándola a ella. ¿Sí? Desciende el electrón a su nivel basal, pero esa energía que libera, ¿no? Es utilizada por su vecina para excitar su electrón. ¿Sí? Esta es la transferencia, ¿no? De energía. En la tercera etapa, ¿no? La energía es transferida al centro de reacción, ¿no?
excitando. Esta energía de la molécula vecina, del segundo paso, regresa a su nivel, ¿no? Y acá vemos que el electrón, ¿no?, en esta posición ha subido a un nivel superior. ¿Okay? Ya elevó a un nivel superior, lo excita y lo eleva, ¿no? Acá tenemos el aceptor de electrones que va a recibir, ¿no?, más adelante el electrón. ¿Okay? En el cuarto paso, ¿no?, el centro de reacción ya está excitado. La clorofila pasa un electrón al aceptor de electrones. Acá la molécula de clorofila le pasa un electrón, ¿no?, al aceptor de electrones, ya está aquí con 2 electrones. ¿Ok? Este que quedó vacío, el centro de reacción quedó vacío, ¿sí? Entonces, en la siguiente etapa, el donador de electrones cede un electrón, ¿no?, al centro de reacción, ¿no? El electrón vacío, o acá dice el electrón hueco, ¿no?, en el centro de reacción es llenado por un electrón de un donador de electrones. ¿Okay? Acá. ¿Okay? La absorción de un fotón de luz ha causado la separación de carga, ¿no?, en el centro de reacción. Tenemos esto cargado negativamente, el aceptor de electrones, y el donador de electrones cargado positivamente. Ya tenemos, en cierto modo, ¿no?, captada la energía luminosa, ¿no?, en una energía, ¿no?, un potencial químico ya. Bien. Aquí tenemos esquemáticamente lo que ocurre en bacterias, ¿no? Generalmente tienen 1 o 2 tipos simples de centros de reacción. Okay, vamos a describir este primero. Okay. Este centro de reacción, P480, que se le llama así, ¿no?, recibe la radiación, los excitones, la radiación de luz, eleva su electrón, está excitado a este nivel, y el electrón es transferido, ¿no?, a un aceptor de electrones, ¿no?, una quinona, una plastoquinona se le denomina, y este lo pasa al complejo, ¿no?, citocromo BC1. ¿Okay? Este citocromo BC1 le pasa al citocromo C, y este devuelve el electrón, ¿no?, al P480. ¿No? En este transcurso, ¿no?, se bombean protones, ¿no?, y genera un gradiente de protones en la membrana del tilacoide, ¿no?, para la síntesis de ATP. Entonces esto puede funcionar de esta manera. Otra ruta aquí, ¿no?, es que el fotosistema pase los electrones a una ferrodoxina, y a través de la ferrodoxina NAD reductasa transfiera los electrones al NAD para dar NAD reducido, que también era una de las funciones, ¿no? Entonces puede generar ATP o puede generar NAD a través de esta cadena transportadora de electrones. ¿Okay? Esto ocurre en las bacterias verdes sulfuradas, ¿no?, de tipo fierro-azufre. Este es otro complejo, un centro de reacción 870 que está en las bacterias púrpuras, es del tipo feofitina-quinona. Igual los electrones, o los excitones, perdón, la luz excita al centro de reacción, los electrones se elevan a un nivel superior, son pasados a un aceptor que es la feofitina, este a la quinona, este al complejo citocromo BC1. Aquí al pasaje de los electrones se bombean los protones para generar ATP. ¿No? Interpreten este gradiente de protones como la maquinaria para la síntesis del ATP, ¿no? ¿Okay? Estos electrones pueden pasar al citocromo C2 y regresar, ¿no?, al citocromo C. Esto generalmente, perdón, al centro de reacción, ¿no?
¿Ok? Esto generalmente ocurre en las bacterias, ¿no? En los organismos superiores tenemos este esquema, ¿no? Que tiene los dos fotosistemas, miren, ¿no? En plantas, los dos centros de reacción actúan en tándem, en pareja. Las cianobacterias modernas, algunas de integración, algas de integración de los fotosistemas 1 y 2 en los cloroplastos. Vamos a explicar primero y después leemos esto que nos va a ayudar a entender mejor. Vamos a explicar primero el fotosistema 1, que tiene un centro de reacción, el P700, ¿sí? ¿Ok? Llega a la luz, ¿sí? Excita al fotosistema, el electrón, ¿sí? Este electrón pasa a través de una cadena transportadora, como vemos acá, hasta llegar al NAD-fosfato para producir NAD reducido, ¿no? Este es una clorofila A, un aceptor de electrones, A1, la filoquinona, aparece acá, una proteína ferrosulfurada, la ferrodoxina óxido reductasa, que cede los electrones al NAD, ¿no? Para producir NAD reducido, ¿sí? ¿Ok? Este fotosistema 1, ¿ya? Puede alternar, ¿no? Dependiendo de la necesidad del organismo, puede pasar los electrones en lugar de llevarlos hasta el NAD, ¿no? Más bien lo transfiere al complejo citocromo B6F. Este citocromo B6F, ¿no? Lo cede a la plastocianina, ¿no? Y rellena el electrón hueco que había dejado, ¿no? Al salir este electrón. ¿Ok? ¿Ven? Acá devuelve el electrón. Similar al caso anterior, ¿ya? Evidentemente, cuando pasa el electrón aquí, a través del citocromo B6F, se produce, ¿no? Liberación de protones, genera un gradiente de protones para la síntesis de ATP. En otras palabras, este bombeo de electrones puede servir para la síntesis de NAD o puede servir para la síntesis de ATP, ¿no? ¿Cuál prospera? Va a depender de la necesidad, el requerimiento del organismo. Y el otro fotosistema 2 contiene el centro de reacción, el P680, que también al recibir luz excita su electrón a un nivel superior. Esto pasa a través de la feofitina, la plastoquinona A, ¿no? Recibe los electrones, se reduce, la plastoquinona B y esta a el citocromo BF, ¿no? Para bien rellenar los electrones que ha perdido el citocromo P700 o formar un gradiente de protones también para la síntesis de ATP. Pero este electrón que perdió en este transporte es cedido o rellenado por el agua. El agua se descompone, acá vamos a ver, hay un complejo que se le denomina complejo partidor del agua, ¿no? Que separa el agua en oxígeno, protones y electrones, ¿no? ¿Ok? Y este electrón compensa el electrón que ha perdido, ¿no? El P680 cuando ha producido todo este fenómeno. Este es el flujo de electrones cíclico al que se refiere, ¿ven? El flujo de electrones cíclicos, este de acá, ¿no? Involucra solo al fotosistema 1. Los electrones pasan del P700, acá está, P700, a la ferrodoxina, ya vimos, pasa a través de estos transportadores, ¿no? Que son el aceptor de clorofila, la filoquinona, ¿ok? No continúan hacia el NAD, ¿ok? No continúan hacia el NAD, sino que retornan a través del complejo citocromo B6F, ¿no? Aquí, en este flujo cíclico, no hay producción de NAD, ni hay liberación de oxígeno, ¿no? Porque no se está descomponiendo, ¿no? Este sistema, ¿okay? Sino solo de ATP. Y eso evidentemente depende de las condiciones de luz y de requerimiento del organismo.
Perdón. Bien. Acá tenemos, ¿no?, un esquema del fotosistema 2 de cianobacterias, que es similar al de las plantas. Dos dominios. Acá tenemos el complejo partidor del agua que les mencionaba. Acá está el fotosistema P680, la feofitina. Entonces la luz, ¿no?, va a hacer que este fotosistema reduzca la feofitina. Esta la plastoquinona A y B. ¿Okay? Y el electrón, ¿no?, es compensado con el donador, que es el agua en este caso, ¿no? Pasa por la plastoquinona a través de la feofitina, como ya hemos visto. Aquí en la reacción tenemos, ¿no?, 4 de estos sistemas, P680, más 4 protones, más 2 plastoquinonas B, están acá, más 4 fotones que se requieren, van a producir 4 fotosistemas oxidados y 4 fotoquinonas reducidas. O perdón, 2 fotoquinonas B reducidas. Ese es el paso de los electrones aquí. Otro, las clorofilas antena integradas con los transportadores de electrones en el fotosistema 1, P700. También vemos la luz, ¿no?, pasa, ¿no?, a través de los compartimientos, llega a la clorofila, ¿no?, llega a la plastoquinona, las clorofilas, las quinonas, la ferrodoxina, igual acá, las ferrodoxinas, ¿okay?, y esta ferrodoxina manda los electrones al NAD, NAD fosfato oxidado, para dar NAD fosfato reducido, ¿no? ¿Okay? Aquí están las clorofilas, fitoquinonas, proteínas ferrosulfuradas, que son los transportadores de electrones, ¿no? La ecuación neta aquí es 2 ferrodoxinas reducidas, más 2 protones, más 2 NAD oxidados, nos van a dar 2 ferrodoxinas oxidadas, más NAD fosfato reducido, y protones. ¿Okay? Aquí el flujo de protones y electrones a través del complejo citocromo BF, que también lo habíamos mencionado. El efecto neto es el pasaje de electrones de la plastoquinona reducida a la plastocianina, que los lleva al fotosistema 1. ¿Recuerdan? Cuando vimos el esquema. Voy a regresar un ratito para ubicarlos acá. Esto es lo que estamos viendo. Me había olvidado también mencionarles que muchas veces a este fotosistema, ¿no?, de los 2 centros de reacción se le denomina, ¿no?, sistema en Z también. Por eso regresé también, ¿no?, el fotosistema Z. Este es el que estamos viendo ahorita, para que se ubique, ¿no?, acá. ¿Ok? Esto es la membrana tilacoide, aquí está ubicado. ¿Ok? El BF puede recibir electrones del fotosistema 2, como ya lo vimos, ¿no?, o de la ferredoxina del flujo de electrones cíclicos, ¿no? También repito, vuelvo a regresar. No me deja ahorita. A ver. Este es el que estamos viendo, puede recibir electrones de la ferrodoxina o de la plastoquinona B, ¿no? Eso es lo que nos está indicando. Perdón. Entonces aquí está recibiendo electrones. Tiene un citocromo B6, ¿no? Vienen los electrones, una proteína de Riesque, ¿sí? Aquí los electrones pasan a través de la plastoquinona, hace su ciclo Q similar al de la mitocondria, ¿no? ¿Recuerdan? ¿No? Pasando un electrón uno a la vez, ¿no? Pasan los electrones a la plastocianina, ¿no?, que tiene cobre. Y aquí concomitantemente con este paso de electrones, ¿sí?, se produce liberación de protones también, ¿no?, hacia el interior de la membrana tilacoide. Este es el estroma, como ven, este es el interior, este es el estroma del cloroplasto, ¿no?
Son tomados protones también del medio en el transporte de electrones. ¿Okay? Entonces estamos viendo acá, ¿no?, cómo comporta la plastocianina. Recibe los electrones de la plastoquinona, pasa los electrones a la plastocianina. La energía para excitar el fotosistema 1, ¿no?, que tiene un centro de reacción P700, es mucho menor que la energía que requiere el fotosistema 2, que es el fotosistema 680, ¿no? Aquí les puse interrogantes para que ustedes pudieran ver por qué, explicaran por qué, ¿no? Evidentemente porque contienen diferentes tipos de pigmentos, de clorofilas, ¿no?, que las hacen absorber a diferentes longitudes de onda. Y ya hemos visto que la energía está en razón inversa a la longitud de onda, ¿no? ¿Okay? Por lo que no pueden estar contiguos estos dos fotosistemas. Entonces tienen que estar, ¿no?, separados, ¿no? ¿Okay? Las antenas del fotosistema 2 podrían excitar al fotosistema 1 interfiriendo con los dos centros de reacción. Por ello se encuentran separados, ¿no? Acá tenemos un complejo, una parte, donde están básicamente los complejos B6 están acá, y acá el fotosistema 2. ¿Okay? Y aquí el fotosistema 1 con la ATP sintasa, ¿no?, para la síntesis de ATP. O sea, están separados. Y acá está el complejo de partición del agua que les mencionaba, ¿no? ¿Okay? La absorción secuencial de 4 fotones causa la pérdida de un electrón del centro de manganeso y produce un agente oxidante que puede remover 4 electrones de 2 moléculas de agua, produciendo, ¿no?, los oxígenos. Aquí es donde vemos la liberación de oxígeno. Los electrones del centro de manganeso pasan uno a uno a través de una tirosina Z de la subunidad D1 del fotosistema 2 al centro de reacción P680. ¿Okay? Esto también lo hemos visto esquemáticamente en la figura, ¿no? Regreso por si acaso, para que se ubiquen. Acá está el complejo, ¿no?, que involucra la separación del oxígeno, ¿no?, en el fotosistema 2. Entonces, el excitón, ¿no?, en el P680, ¿no?, va a permitir que el agua, ¿no?, pase los electrones, descomponga el agua, pasen los electrones uno a uno, ¿no?, hacia, ¿no?, este complejo de manganeso que tiene una tirosina Z, como dice acá, ¿no?, y va pasando los electrones uno a uno. ¿Ve? Acá ha pasado uno, en estado de excitación, acá pasa el siguiente electrón, ¿no?, libera protones, evidentemente, otro, y así sucesivamente, hasta que llegan al oxígeno, ¿no? Van siendo transferidos también al oxígeno. De esta manera se descompone el agua, ¿no? 2 moléculas de agua, evidentemente ya balanceado acá, ¿no?, va a liberar 4 protones, 4 electrones, y va a liberar, ¿no?, una molécula de oxígeno. Bien. Aquí el circuito de fotones y electrones en la membrana, ¿no?, tilacoide. Acá lo vemos ya integrado, ¿no? Vemos integrado todo lo que hemos analizado. Vemos cómo la luz aquí incide en el fotosistema 1, ya vimos el complejo partidor del agua, ¿no? Este cede un electrón, ¿no?, a la plastoquinona, acá forma su ciclo que acabamos de ver también, ¿no? Acá hay un ingreso de protones, como vemos, ¿sí? Y aquí, ¿no?, el ingreso de protones al interior de del saco del tilacoide, ¿no? Okay, acá está la plastocianina, que transfiere los electrones al fotosistema 1. Este es excitado, pasan los electrones a través de una cadena hasta la ferrodoxina y es llevado al NAD-fosfato. Entonces, de esta manera, ¿no?, los electrones, entre comillas, van del agua, ¿no?, al NAD. Esta es la fuente dadora de electrones, ¿no?, porque acá están transfiriéndose, pero el agua complementa o rellena, ¿no?, los electrones que han sido transferidos, ¿no?, para
el fotosistema 1 y al NAD. ¿Okay? Y acá también se explica, ¿no?, cómo se generan el gradiente de protones, ¿no?, que genera un pH más ácido en el interior del tilacoide, ¿sí? Y acá está la ATPasa, con su subunidad, en este caso le llaman CF, porque es de clorofila, ¿no?, de fotosíntesis, perdón, F0 y F1, que por donde pasan los protones impulsados por el gradiente para la síntesis del ATP, mecanismo que ya hemos estudiado también, ¿sí? Acá se ve de una manera más integral el proceso, ¿no?, de la generación de energía, como hemos visto, y la generación de equivalentes reductores. En ambos casos son energía, las dos son formas de energía, esta como equivalentes reductores y esta como ATP, que van a ser utilizados para la síntesis de carbohidratos, ¿sí? ¿Okay? Recuerden que cuando vamos de CO2 a carbohidratos se va a reducir, ¿no?, el carbono y requiere equivalentes reductores. Y la unión, evidentemente, también requiere de energía. Esos pasos los vamos a ver enseguida. Más o menos aquí la estequiometría de la fosforilación, una estequiometría aproximada. Cuando los electrones se mueven del agua al NAD, ¿no?, aproximadamente 12 protones se mueven del estroma al tilacoide, ¿no?, al interior del tilacoide, como hemos visto, ¿no?, por los 4 electrones pasados por oxígeno formado, cosa que hemos mencionado. 4 de estos protones son movidos por el complejo partidor del agua, también lo hemos mencionado, y 8 por el complejo BF, por cada oxígeno formado. Esto genera una diferencia de pH a través de la membrana tilacoide de 1000 veces, ¿no? Esto hace un delta de pH de más o menos 3, ¿no?, entre el lumen y el estroma. Esto permite estimar, se puede calcular a partir de esta potencial, se puede calcular la variación de energía libre, ¿no? Entonces, el movimiento de estos protones conservan alrededor de 200 kilojoules. Para sintetizar esto, esta energía justifica la síntesis de varias moléculas de ATP, ¿no? Algunos cálculos estiman que se produce 3 ATP por cada oxígeno liberado. ¿Okay? Al menos 8 fotones deben absorberse para dirigir 4 electrones del agua, por lo menos, ¿no?, al NAD. Un fotón por cada electrón, ¿no?, en cada centro de reacción. La energía de los 8 fotones es mayor que la requerida para sintetizar ATP. Entonces, energéticamente se está justificando que esto puede proceder de esa manera, ¿no? Aquí tenemos la ecuación, ¿no?, de lo que se ha dicho acá, resumiendo: 2 moléculas de agua, más 8 fotones, más 2 NAD fosfato oxidados, ¿no?, más aproximadamente 3 ADPs y 3 fosfatos, esto aproximadamente porque hay variaciones en los cálculos, nos va a generar una molécula de oxígeno, ¿no?, aproximadamente 3 ATP y 2 NAD reducidos, ¿no? Esta es la ecuación para la fosforilación no cíclica. Entonces, ya hemos visto cómo se produce o cómo se genera por acción de la luz el ATP. Aquí una analogía entre el gradiente de protones que se forma, ¿no?, a partir de la cadena transportadora de electrones, ¿no?, tanto en la mitocondria, en el cloroplasto y en la bacteria, ¿eh? Acá se está comparando el movimiento de protones y la orientación de la enzima ATP sintasa, la enzima que sintetiza el ATP, ¿no?, en estos 3 tipos de organismos, ¿no?, la mitocondria, cloroplasto y bacteria, ¿no? Y también la orientación del gradiente de protones relativa al ATP sintasa, que es la misma, ¿no?, en ambos casos, en todos los casos. Repito, la orientación del gradiente de protones, ¿no?, respecto a la ATP sintasa. Esta ya la hemos visto, la conocemos, tenemos la matriz mitocondrial
y el espacio intermembrana, ¿recuerdan? Esta es la membrana interna mitocondrial, ¿no? Y el transporte de electrones bombeaba protones hacia el espacio intermembrana. Y a su retorno, miren, al retorno a través de F0, ¿no? F1 sintetizaba ATP, ¿sí? Acá. En la membrana tilacoide tenemos el estroma, acá el lumen del tilacoide, los electrones son bombeados del estroma al lumen del tilacoide, ¿no? Miren el sentido, ¿no? En el mismo sentido que está esto, ¿no? Los protones pasan a través de F0 primero, igual que acá, ¿no? Y luego para la síntesis del ATP, ¿no? Que ocurre en el estroma. Y en bacterias también, ¿no? ¿Okay? Este es el citosol de la bacteria. Acá hay un espacio intermembrana también, ¿no? Cuando hay transferencia de electrones, son bombeados protones hacia el espacio intermembrana y estos retornan, ¿no? Al interior, ¿no? Aprovechando el gradiente o la energía del gradiente, se sintetiza ATP, ¿no? Como vemos, el sentido, lo que dice, ¿no? La orientación del gradiente de protones relativa a la ATP sintasa, ¿no? Todos pasan de F0 a F1 para la síntesis de ATP. Bien, vamos ahora a entrar a ver cómo es que se sintetizan los carbohidratos. Ya vimos cómo se puede obtener energía a partir de la radiación solar o de la radiación de luz, ¿no? Entonces, la energía se obtiene en forma de NAD-fosfato reducido, como hemos visto, y ATP. Esto es un esquema de lo que hemos visto anteriormente, cómo a partir de moléculas del alimento, ¿no? Estas son oxidadas, se liberan electrones, se produce un intermediario común, el acetilcoenzima A, que es oxidado en el ciclo de Krebs, y estos, ¿no? Proporcionan la oxidación. Acá se libera CO2, para hacer una analogía o comparar, ¿no? Se libera CO2, se producen coenzimas reducidas, y en el estado 3, ¿no? Estas coenzimas reducidas llevan los electrones a la cadena transportadora de electrones, ¿no? Donde se genera un gradiente de protones, como ya hemos visto, para la síntesis del ATP, ¿no? ¿Ok? En este caso, la oxidación, ¿no? El último aceptor de electrones, de equivalentes reductores y de protones, es el oxígeno para producir agua. Acá hemos visto al revés, el agua es quien va a liberar oxígeno, ¿no? Y nosotros vamos a ir a la síntesis de carbohidratos, ¿ya? Que es algo análogo, no igual, ¿no? Análogo, porque vamos a tratar de generar este gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? ¿Ya? Se va a tratar de generar este gliceraldehído 3-fosfato. Esta reacción nosotros ya la hemos visto, este esquema, cuando hemos visto la introducción al metabolismo, ¿no? Y a partir del 1,3-difosfoglicerato, ¿no? Que es justamente, nosotros lo hemos visto en este sentido, oxidado, y se produce NAD reducido. Ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a reducirlo para generar gliceraldehído 3-fosfato, ¿ya? A partir de este gliceraldehído 3-fosfato se pueden generar, ¿no? El fosfato de hidroxiacetona y el gliceraldehído 3-fosfato, que se pueden unir para dar la fructosa 6-fosfato, 1,6-difosfato, ¿no? Remover el grupo fosfato, dar fructosa 6-fosfato, ¿no? ¿Okay? Esta por acción de la isomerasa glucosa, liberación del fosfato y dar glucosa. Y a partir de la glucosa, ¿no? Generar celulosa, almidón, ¿no? O también degradarlo en este sentido, ¿no? Cuando la célula necesita energía para otras partes de su función, ¿no? Para otras funciones que tenga que cumplir. ¿Ya? Esta es la vía que nosotros vamos a tratar de ver, ¿no? Que acá lo he puesto de una manera esquemática. ¿Ya? Esto es lo que nosotros hemos estudiado, pero que también las células vegetales pueden hacerlo, ¿no? Una vez que tienen la glucosa, pueden hacer esto, o algún intermediario incluso, ¿no? Acá tenemos, en una forma más esquemática, lo que les he mencionado, la asimilación a este proceso. Recuerdan, ¿no? Que no requería de luz,
le habíamos llamado al inicio, en la primera figura, la asimilación del CO2, ¿no? En las biomasas de las plantas, ¿no? ¿Okay? Aquí está lo que les había mencionado, ¿no? 3-fosfoglicerato, ¿no? Por acción del NAD y el ATP, esto se ha producido en las reacciones dependientes de luz, ¿recuerdan? ¿No? Va a formar gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Lo va a reducir, ¿no? Esto puede convertirse en dihidroxiacetona fosfato. Hay una enzima, ¿no? La gliceraldehído, la triosa fosfato isomerasa, que puede interconvertirlos, ¿no? Nos va a dar triosa fosfatos, ¿no? ¿Okay? Este es el gliceraldehído 3-fosfato y el fosfato de hidroxiacetona. Estos van a dar hexosafosfatos. Acá está de una manera genérica. Antes les he pintado con más claridad que se produce la fructosa 1,6-difosfato, la fructosa 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato y finalmente la glucosa, ¿no? A partir de estas hexosafosfatos se puede sintetizar, ¿no? O producir sucrosa, ¿sí? Almidón, nosotros vamos a ver muy esquemáticamente esto, porque es muy largo este capítulo, ¿no? O la celulosa para las paredes celulares también, ¿no? Esto más bien podría servir de tema para, ¿no? Algún seminario si quisieran hacer. ¿Ok? También vamos a ver, ¿no? Muy esquemáticamente también cómo estas hexosafosfatos pueden entrar, ¿no? o parte para la recuperación, ¿no? de el proceso de fijación de carbono, ¿no? Se producen pentosas fosfatos. Estas pentosas fosfatos pueden servir de intermediarios para la síntesis de DNA, ¿no? Para formar los nucleótidos, ¿no? Para el RNA, para los intermediarios de proteínas o lípidos también, ¿no? ¿Okay? Entonces vamos a tratar de ver, ¿no? Muy rápidamente esta parte de la figura. Y acá tenemos, ¿no? Esta es la asimilación del carbono, del CO2, que lo vamos a pintar en 3 estados. También se le denomina el ciclo de Calvin, ¿ya? Presten atención. No es que 6 moléculas de CO2, ¿no? Se unen entre ellas y forman la glucosa, no es así, ¿no? Es un ciclo, hay un intermediario. Y este intermediario es la ribulosa 1,5-bifosfato, ¿ya? Este es el intermediario de donde nace, ¿sí? Donde nace la reacción. Entonces, miren acá, intervienen 3 moléculas, ¿no? 3 moléculas de ribulosa. Si quieren ustedes, para hacerlo un poco más claro, 3 moléculas de 5 carbonos, que es la ribulosa 1,5-bifosfato. Cada una de ellas va a recibir un CO2. 3 CO2 intervienen, uno para cada una de las 3 ribulosas, 1,5-bifosfato. En el estado 1 ocurre la fijación, se va a unir esta molécula del CO2 acá, va a formar una unidad, lo vamos a explicar más adelante, se va a unir y va a formar una unidad de 6 carbonos, que es rota, ¿no? ¿Ya? Es partida por la mitad, digamos, y nos va a dar 6 moléculas de 3-fosfoglicerato. ¿Ya? Después lo vamos a explicar más en detalle. Esta se une acá, tendríamos 3 moléculas de 6 carbonos, cada una se rompe por la mitad, digamos, para generar 3 gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? O 6 moléculas de 3-fosfoglicerato, ¿no? ¿Okay? Entonces, estas 6 moléculas de 3-fosfoglicerato van a ser reducidas, ¿okay? Para ello se requiere ATP, ¿no? Que las va a fosforilar para formar 1,3-difosfoglicerato, ¿no? Y reducidas por el NAD para dar gliceraldehído 3-fosfato. 6 moléculas acá. Intervienen 6 de ATP, 6 de NAD, se producen 6 NAD reducidos, se liberan, ¿no? 6 ATPs acá, primero fosforilado, ¿no? Se libera el ADP y luego en el siguiente paso se libera el fosfato y nos quedan 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. De estas 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, una va para la producción de energía, ¿no? Para la glicólisis, para formar almidón,
azúcar, etcétera, lo que hemos visto anteriormente. Una. Las otras 5, ¿no?, van a una serie de reacciones para regenerar, ¿no?, 3 moléculas de ribulosa 1,5 de fosfato. Hay una serie de reacciones. Aquí tendríamos 5 moléculas de 3 carbonos, ¿no? 15, nos van a dar 3 moléculas de 5 carbonos, que es lo que vamos a detallar enseguida. Vamos a ver cada una de estas etapas que ocurre en este ciclo, ¿no? Acá tienen la primera, ¿no?, reacción, primer estado de asimilación. La enzima que cataliza esta reacción se le denomina rubisco, ¿no?, porque es una ribulosa 1,5 bifosfato, ¿no?, carboxilasa oxidasa, ¿no? Por eso se le denomina rubisco, ¿no?, la rubisco carboxilasa, ¿no? Acá está la enzima, ¿okay? Entra la ribulosa 1,5 difosfato, ¿no?, forman, ¿no?, aquí, ¿no?, interacciones con este residuo de lisina, ¿no? Acá hay otra histidina que permiten fijarla. Entra el CO2, como ven, también es ayudado por un ion magnesio ahí presente, ¿no? Le permite fijar o orientar, ¿no?, al CO2, y este ataca nucleofílicamente, ¿no?, a este doble enlace, ¿no?, de un intermediario enodiol. ¿Ok? Continúa la reacción, reacciones de desplazamiento de electrones, ¿ok? Forma el ácido, un intermediario beta-cetoácido, que luego, ¿no?, es removido, separado, ¿no?, se produce la ruptura. Miren, acá está la triosa, 1, 2, 3 carbonos, ¿no? El rearreglo de electrones conduce a la liberación de la primera molécula de gliceraldehído, perdón, de 3-fosfoglicerato. Seguidamente la otra, también, ¿no?, por acción de esta lisina, ¿no?, neutraliza la carga y se libera la segunda molécula de 3-fosfoglicerato. Entonces vemos cómo, ¿no?, acá se ha producido la asimilación de una molécula de CO2 y se ha partido, ¿no?, la molécula para generar 3-fosfoglicerato, 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Bien, el segundo estado de asimilación es la reducción de este 3-fosfoglicerato, ¿no?, para dar gliceraldehído, 3-fosfo, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, el citoplasma, el estroma, ¿no?, y esto ocurre, hemos dicho, en el cloroplasto, ¿no? Acá tenemos el 3-fosfoglicerato que se ha generado por la rubisco, ¿no? Acá hay una molécula nomás para el esquema, pero ya sabemos que esto ocurre, ¿no?, 6 veces, porque se generan 6 moléculas de 3-fosfoglicerato, ¿no?, por acción de la fosfoglicerato quinasa, ¿no?, es fosforilado, para dar 1,3-difosfoglicerato, otro fosfato, ¿no?, en el carbono, en el grupo carboxilo, ¿no? Acá está el 3-fosfoglicerato. Y ahora viene la reducción. Acá es donde interviene el NAD, que se ha generado en la reacción lumínica. Acuérdense que estos dos se han generado en las reacciones de luz, ¿no?, por acción de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿no?, oxida al 3-fosfoglicerato a gliceraldehído 3-fosfato. Ya este es un intermediario, habíamos visto, de la vía glicolítica, ¿no? ¿Okay? Este incluso, ¿no?, pero acá había que reducirlo. ¿Okay? Este gliceraldehído 3-fosfato, por acción de la triosa fosfato isomerasa, como les mencioné, ¿no?, nos da fosfato de hidroxiacetona. Los dos coexisten. Este puede salir a través de un transportador, fosfotriosa fosfato isomerasa antiporter, después los vamos a detallar. ¿Okay? Sale él entre el fosfato inorgánico para compensar, ¿no?, y la síntesis de ATP en el estroma. Sale el fosfato de hidroxiacetona, ¿no?, que puede, ¿no?, pasar a gliceraldehído 3-fosfato y continuar con la glicólisis, vean, para dar ATP, porque este es un intermediario de la vía glicolítica. O caso contrario, unirse más bien con gliceraldehído
3-fosfato para formar la fructosa 1,6-difosfato, como ya mencionamos. Este a su vez fructosa y este irá a formar sucrosa o glucosa dependiendo del requerimiento. En el interior también, como ven, ¿no?, el gliceraldehído 3-fosfato y el fosfato de hidroxiacetona pueden unirse también en forma similar para formar la fructosa 1,6-difosfato, está acá. Acá puede fosforilarse, removerse un grupo fosfato, el fosfato 1, para dar fructosa 6-fosfato y esto dar el almidón, ¿no? Bueno, a través de otras reacciones que vamos a analizar. Este es convertido a fructuosa primero, después a glucosa y luego almidón, ¿no? Bien. Entonces, esa es, ¿no?, la reducción. Ven, acá hemos visto, la primera es la fijación del carbono, ¿no?, y la ruptura en triosas, y acá la reducción, ¿no?, para dar gliceraldehído 3-fosfato. Parte importante. Esta también es otra parte en la que se regenera la ribulosa. Recuerdan que anteriormente les mencioné que 3 de las moléculas del gliceraldehído 3-fosfato, 5 moléculas del gliceraldehído 3-fosfato eran utilizados para reponer a la ribulosa 1,5-bifosfato. Y acá tenemos las vías que las vamos a ver esquemáticamente también, ¿no? Tenemos el gliceraldehído 3-fosfato con el dihidroxiacetona fosfato, cada uno tiene 3 unidades de carbono, vean, ¿no? Por acción de la transaldolasa, ¿okay?, se forma fructosa 1,6-difosfato. ¿Okay? Transfiere una aldolasa, ¿no?, en este caso del gliceraldehído, al fosfato de hidroxiacetona, ¿no?, y los une y forma una hexosa, la fructosa 1,6-difosfato. Aquí se remueve el grupo fosfato, queda la fructosa 6-fosfato. Y acá una transcetolasa transfiere, ¿no?, de acá, de la fructosa que tiene la cetolasa, transfiere 2 unidades, la parte de la cetona, la transfiere al gliceraldehído, para darnos una unidad de 5 carbonos, ¿no?, que es la silulosa 5-fosfato. ¿Ya? Vamos a continuar con esta, y la otra, evidentemente, si le he quitado 2 acá, nos queda, ¿no?, 4 carbonos, que es la eritrosa 4-fosfato. Vamos a continuar con esta vía y luego retornamos acá, ¿ya? La silulosa 5-fosfato, por acción de esta epimerasa, ¿no?, ribulosa 5-fosfato epimerasa, convierte a la silulosa en ribulosa 5-fosfato. Nuestro objetivo es llegar a esta, ¿no? Entonces, ¿qué le falta a esta? ATP, ¿no? El ATP fosforila, ¿no?, y nos da la ribulosa 1,5-bifosfato. Ya regeneramos por ese lado. Esta otra, acá nos habíamos quedado, ¿no? Habíamos visto que a partir de la fructosa y el gliceraldehído, por la transcetolasa, se transferían 2 unidades de carbono para generar la celulosa, y evidentemente lo que quedaba era la eritrosa 4-fosfato. Acá también la transaldolasa transfiere, ¿no?, une las 2 moléculas estas, ¿no?, porque este es transfiere a la eritrosa a esta dihidroxiacetona fosfato y forma la cedoheptulosa 1,7-bifosfato. Une las dos, una de 3 y una de 4, y forma una cedoheptulosa. Esta es removida los grupos fosfatos, se remueven los grupos fosfatos para darnos la cedoheptulosa 7-fosfato. Aquí la transcetolasa transfiere una unidad de 2 carbonos de la parte cetónica de la cedoheptulosa al gliceraldehído, dándonos 2 unidades de 5 carbonos. Una que es la ribosa 5-fosfato y otra que es la silulosa 5-fosfato. Esta silulosa 5-fosfato, por acción de una epimerasa, la ribulosa 5-fosfato, la convierte en ribulosa 5-fosfato. ¿Okay? Y esta requiere otro ATP similar al anterior y nos quedamos con la ribulosa 1,5-bifosfato. Ya se recompuso.
De otro lado, también acá, esta ribosa 5-fosfato, también por acción de la ribosa 5-fosfato isomerasa, la convierte en ribulosa 5-fosfato, que es fosforilada por el ATP y la ribulosa 5-fosfato quinasa, regenerando, ¿no?, la ribulosa 1,5-bifosfato. Entonces, esta es la vía cómo se regenera, ¿no?, la ribulosa 1,5-fosfato, ¿no? Acá tenemos la estequiometría, lo que acabamos de ver, ¿no? Acá la ribulosa 1,5-bifosfato, 3 unidades reciben un CO2, ¿no?, y agua, ¿no?, como dijimos anteriormente, de una manera muy tosca o vulgar, ¿no? Estas van a generar 3 moléculas de 6 unidades de carbono, que son partidas para darnos 6 moléculas de 3-fosfoglicerato. Esta era la parte de fijación, que era catalizada por la rubisco, ¿sí? Luego viene la etapa de reducción. Primero hay que fosforilar, ¿no?, al fosfoglicerato, ¿sí? Se genera 1,3-difosfoglicerato. Es reducido por el NAD, 6 moléculas por cada una de ellas, para las 6 moléculas. Se generan 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que pueden interconvertirse en fosfato de hidroxiacetona, ¿no? Mencionamos también que una de ellas es la que va a ir a formar gliceraldehído 3-fosfato y va a ser utilizado para la síntesis de glucosa, fructuosa, almidón, celulosa, etcétera, o como fuente de energía también, ¿no?, para las células, ¿no? Y 5 de estas 6 eran utilizadas en estas reacciones que acabamos de ver, removido el grupo fosfato, ¿no?, generar ribulosa 5-fosfato, que son fosforiladas, y restablecer la ribulosa 5-fosfato, como hemos visto en la figura anterior, ¿no? Este es lo que se denomina el ciclo de Calvin también, ¿ya? También podrías evaluarse algunas variaciones del ciclo de Calvin en diferentes plantas, si es que lo desean como tema de su seminario. Bien, aquí vamos a mencionar los transportadores, ¿ya? De estos transportadores también hemos mencionado algunos, ¿ya? Este es el que mencioné al principio, justamente este que permite sacar, ¿no?, a este gliceraldehído 3-fosfato, o el fosfato de hidroxiacetona que mencionamos, un sistema antipor, tiosa-fosfato de la membrana interna del cloroplasto, en el estroma acá, ¿no?, hacia acá afuera, ¿no? ¿Ok? Ahí está. Producto de la asimilación del carbono. Acá está. Acá se ha producido todo lo que hemos visto, ¿no?, la luz, la fotosíntesis, se ha generado ATP, se ha generado NAD reducido, ¿no?, y se ha producido el ciclo de Calvin, donde se produce el fosfato de hidroxiacetona, ¿no? ¿Okay? Esta síntesis de ATP requiere de fosfatos, ¿ven? ¿Ok? ¿Ya? Este fosfato de hidroxiacetona es removido, sacado hacia el citoplasma para cumplir las funciones, como ya les dije, convertirse en gliceraldehído 3-fosfato y producir azúcares, combustibles, moléculas polisacáridos, etcétera, ¿no? ¿Okay? Acá se remueve el grupo fosfato, porque es acetona fosfato, ¿no? Se remueve y ese fosfato ingresa, ¿no? ¿Ya? Por eso forman un antipor. Entra fosfato y sale el fosfato de hidroxiacetona, ¿no?, del citosol al estroma. Este es otro, ¿no?, ¿okay?, en el cual, ¿no?, el antipor con triosafosfato, pirofosfato en el transporte del ATP y equivalentes reductores. Esta es una lanzadera, ¿sí?, mueve ATP y NAD del cloroplasto, disculpen la ortografía, al citosol. ¿Sí? Mueve ATP y NAD del cloroplasto al citosol. Acuérdense que en el cloroplasto se está produciendo NAD, ¿no? Entonces, vamos a comenzar acá, el citosol, ¿no?, el estroma, la membrana interna del cloroplasto, ¿no?
Y acá entra también contragradiente, ¿no? Del citosol, ¿no? Al cloroplasto entra 3-fosfoglicerato y sale, ¿no? Pirofosfato. Este 3-fosfoglicerato es fosforilado a 1,3-difosfoglicerato, reducido, como ya mencionamos, a gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? Este puede pasar a dihidroxiacetona fosfato, ¿okay? Por la triosa fosfato isomerasa, ¿okay? ¿No? Y ser transportado acá, ¿eh? Dihidroxiacetona fosfato, sale y entra el fosfato inorgánico. ¿Okay? Aquí el dihidroxiacetona fosfato, ¿no? Es convertido nuevamente al revés de acá, a gliceraldehído 3-fosfato, y acá en el citosol, ¿no? Puede ser oxidado, ¿sí? Produciendo NAD reducido aquí, ¿no? En el citoplasma. Este gliceraldehído, ¿no? Es fosforilado, ¿no? A 1,3-difosfoglicerato, por acción de la gliceroquinasa, ¿no? Y ingresa como 3-fosfoglicerato, ¿no? Regresa acá y sale el fosfato, fosfato inorgánico. Y de esa manera el NAD, ¿no? Que está siendo, o los equivalentes reductores que están siendo consumidos acá, pueden ser pasados acá, ¿no? O los equivalentes reducidos de acá, ¿no? Pueden ser pasados acá que se requiere, ¿no? A esto es lo que se le llama lanzadera, ¿no? ¿Ok? Esta vía es reversible. Ok. Muy bien, vamos a ver alguna regulación respecto a las enzimas del ciclo de Calvin. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya nos falta poco. 4 enzimas del ciclo de Calvin se regulan indirectamente. Estas dependen de la luz, ¿ya? La fuente de luz y NAD reducido. La fijación de CO2 requiere de NAD fosfato y ATP, y estas se incrementan cuando el cloroplasto es iluminado. La rubisco, la enzima que fija el carbón, el CO2, es activada a un pH alcalino y a una determinada concentración de magnesio, ¿no? El transporte de electrones, ¿ven? ¿Okay? Que hemos visto, desencadena un pH, ¿no? En el interior del tilacoide, ¿no? ¿Okay? Llega a un pH de 8, habíamos dicho, ¿no? Y la concentración de magnesio se eleva de 1 a 3, ¿no? Entonces, esto incrementa el pH, ¿no? Se activa la rubisco para que se pueda producir, ¿no? La asimilación del ciclo de carbono, ¿no? ¿Ok? Cuando baja el pH, ¿no? Disminuye la actividad de la enzima. ¿Ven? Esta rubisco que permite, ¿no? La asimilación del CO2, ¿recuerdan? Todo esto se genera en el ciclo de Calvin, ¿no? ¿Ok? Es activada por un pH alcalino. Y eso sucede cuando ingresa, ¿no? El protón justamente al interior de del tilacoide, ¿no? Que acá hay pH ácido, acá hay pH alcalino, se estimula esta producción, ¿no? ¿Ok? Y también hay liberación de electrones, ¿no? Cuando hay iluminación, de magnesio, perdón, ¿no? Y eso activa a la enzima, a la rubisco. También, ¿no? La fructosa 1,6-bifosfatasa, que hemos visto que remueve, ¿no? El fosfato 1 de la fructosa 1,6-difosfato, también se regula de una manera idéntica. Acá tenemos la gráfica, ¿no? Versus concentración de cloruro de magnesio, ¿no? Presencia de magnesio, ¿no? Y la actividad, ¿no? También, ¿no? A pH y concentración de magnesio, vemos que la actividad va aumentando para esta enzima, ¿no?
O sea, tiene un mecanismo de regulación similar, ¿no? La presencia de magnesio y el pH incrementan su actividad, que es necesario para cumplir aquí las actividades de la utilización de los carbohidratos sintetizados. Bien, aquí hay otro sistema de regulación, ¿no? Esta también se regula la actividad enzimática del ciclo de Calvin. Estas enzimas, ¿no? La ribulosa 5-fosfatoquinasa, la fructosa 1,6-bifosfatasa, la cedoheptulosa que hemos visto, ¿no? En la regeneración de la pentosa 1,6,7-bifosfatasa, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Todas estas enzimas son reguladas también a partir de la luz del fotosistema 1, que va a reducir a la ferrodoxina, como ya hemos visto. Esta ferrodoxina reducida, a su vez, va a reducir, ¿no?, a la tiorredoxina, ¿okay? Por acción de la ferrodoxina tiorredoxina reductasa, ¿no? Esta reducida, ¿okay? Va justamente a romper este enlace, ¿okay? Y los va a reducir. Ella se oxida y reduce a la tiorredoxina. Y la tiorredoxina, estas enzimas también tienen 1 o 2 grupos sulfidrilos, ¿ya? Entonces esta tiorredoxina reducida, ¿no? La enzima, estas enzimas, cuando tienen el puente disulfuro, están inactivas. Pero esta tiorredoxina, promovida por la luz, ¿no?, rompe este enlace, ¿no?, las reduce, ¿ya?, y las activa las enzimas. O sea, la luz a través de la ferrodoxina y tiorredoxina está activando a estas enzimas, ¿no? En la oscuridad, evidentemente, quedan, ¿no?, en la forma inactiva, pero en la luz, por este mecanismo, se activan. Ok. En la noche, ¿no?, el ATP no se usa para fijar CO2, ¿no? Se usa para otras actividades. El almidón sintetizado de día es degradado para alimentar la glicólisis. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no?, de la vía de las pentosas, ¿no?, genera NAD-fosfato reducido. Por el contrario, en el día, cuando la fotosíntesis produce NAD, ¿no?, la reducción de sus enzimas inhibe a la enzima, a esta, ¿no?, a diferencia de estas que son activadas, ¿no?, cuando son reducidas, esta más bien se inhibe, ¿no?, cuando se reduce, ¿no?, al revés de esta, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa de la vía de las pentosas. Bien. Bueno, finalmente, para ver la síntesis de sucrosa muy rápidamente, ¿no?, tenemos acá, ¿no?, la glucosa generada, evidentemente, como ya hemos mencionado en los esquemas anteriores, ¿no?, debe unirse al UDP, al uridín difosfato, a través de una reacción enzimática y forma la UDP-glucosa. Esta es la forma activa para que pueda sintetizarse la sucrosa. Y acá tenemos a la fructosa 6-fosfato, ¿no? Estas dos azúcares, por acción de la sucrosa 6-fosfato sintetasa, libera el UDP y une, ¿no?, forma el enlace 1,6-glicosídico de la sucrosa 6-fosfato, ¿no? Todavía este fosfato puede ser removido por la sucrosa 6-fosfatasa, 6-fosfatasa, se remueve el grupo fosfato y nos queda la sucrosa, ¿no? Muy esquemática, pero para que vean cómo es que a partir, ¿no?, de la luz se puede generar estas moléculas, ¿no? Bien. Aquí también la fructosa 2,6-bifosfato como regulador de la síntesis de sucrosa, ¿no? La concentración del regulador es inversamente proporcional al nivel de la fotosíntesis, ¿no? Cuando no hay fotosíntesis, ¿no?, la concentración de la fructosa 2,6-bifosfato va a ser mayor. En la oscuridad, la concentración del regulador se incrementa, y estimula la enzima glicolítica fosfofructoquinasa 1, mientras que inhibe a la gluconeogénica, ¿no?, a la fructobifosfatasa 1.
Cuando la fotosíntesis se activa en presencia de la luz, la concentración del regulador recae, favoreciendo la síntesis de fructosa, 6-fosfato y de sucrosa. Acá tenemos, ¿no? En presencia de luz, ¿no? Se activa la fotosíntesis, se produce el 3-fosfoglicerato que inhibe a la fosfofructoquinasa, ¿no? Inhibe esta síntesis, ¿no? Pero en la oscuridad se produce el fosfato que más bien activa, ¿no? A la reacción o a la conversión de fructosa 2,6-bifosfato. Aquí en la oscuridad se inhibe la fructosa bifosfatasa, es inhibida, ¿no? Esto no progresa y más bien favorece a la glicólisis. Por el contrario, ¿no? Esta es inhibida y acá también en oscuridad esta enzima se activa, ¿no? ¿Okay? Para fosforilar a la fructosa, ¿no? La fosfofructoquinasa, para generar la fructosa 1,6-bifosfato y llevarlo a la formación de triosalfosfato y evidentemente a la vía glicolítica, ¿no? A la glicólisis. ¿Okay? Bien. Finalmente, la síntesis del almidón. Aquí también tenemos la enzima, ¿no? La enzima que va a sintetizar el almidón. Tiene dos grupos que van a recepcionar a la ADP-glucosa, ¿no? La glucosa entra para la síntesis en forma activada por acción del ADP, ¿no? Se unen, ¿no? A ambos sitios, que se le denomina el sitio XA y XB, se unen, ¿no? Las dos moléculas, y aquí, ¿no? El oxidrilo 2', ¿no? De esta segunda molécula ataca nucleofílicamente al carbono 1 de esta glucosa, ¿no? Lo traslada, ¿no? Lo lleva hacia él, lo une, forma el enlace glicosídico, ¿no? Y el sitio XA queda vacío. Entra otra molécula de ADP, ¿sí? ¿Ok? Y aquí este oxidrilo, ¿no? 4 de la molécula 3 ataca al carbono 1, ¿no? Y se une a él, ¿no? Pasa ahí a formar parte, ¿no? Dejando el sitio B vacío para que ingrese una cuarta molécula, ¿sí? Esta cuarta molécula nuevamente, ¿no? El oxidrilo de la posición 4 ataca nucleofílicamente al carbono 1, ¿no? Lo desplaza a él, deja el sitio vacío 5 para que ingrese otra molécula de ADP, otra molécula de glucosa en forma de ADP, pero se libera el ADP, como dijimos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces vemos cómo se va incrementando el polímero, ¿no? De, en este caso, almidón, ¿no? Formando enlaces glicosídicos alfa 1,4, ¿no? Esto evidentemente continúa y es regulado para la liberación del almidón, ¿no? Bueno, esto creo que ha sido todo. Muy esquemáticamente, esto tiene muchas reacciones, muchos pasos. He tratado de hacerlo lo más esquemáticamente posible, ¿ya? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario? Esto les envié, me parece, el día sábado o viernes, no recuerdo bien, me parece que fue viernes, junto con la tarea, ¿ya? ¿Algún comentario, pregunta, por favor? ¿Me están escuchando? Sí. ¿Hola? Sí. ¿Arturo? Profe, sí se le escucha? ¿Se ha escuchado? Porque como hay tantos problemas ahora con las... Bueno. ¿Algún comentario, pregunta? Profesor, buenas tardes. Sí. Samuel, dígame. Profesor, ¿de aquí hasta el 22 o la próxima semana? No, nos reunimos de todas maneras el próximo lunes, ¿ya? El próximo lunes nos reunimos. Sí, ahí conversaremos ya un poco más en detalle. De repente les doy las notas ya, sus promedios de... Ah, no, porque todavía les falta dos exposiciones, les falta, ¿eh? De esta semana y la otra también, ¿ya? O sea, falta la exposición de 2, ¿no es cierto? Claro, ¿ya? ¿Ok? Sí. Ya.
El lunes de todas maneras nos reunimos para cumplir, ¿no? No, no nos vayan a... Están fastidiando, más bien pidiéndonos que informemos sobre la... Bueno, nosotros no hemos faltado, pues, ¿no? Sobre los feriados, pero me están pidiendo cuándo he, ¿cómo se llama? Repuesto mis horas y eso. Pero, bueno, ya yo conversé con el profesor Lezama, él me autorizó a que sigamos por la incompatibilidad horaria, más que nada, ¿no? Y, bueno. Bien, chicos, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos con el grupo que le corresponde mañana, su seminario, ¿ya? Si puede quedarse el señor... No me deja la tos. El señor Tepes, necesito conversar con él. Sí, Arturo, dígame. No, pensé que se le había cortado la llamada. Le iba a informar de eso. ¿De qué? No, como cuando estuvo hablando se quedó en silencio, entonces le pensé que se ya, había ya. quedado. Ajá, por eso. Ya, ok, Arturo, no hay problema, no hay cuidado. Ya. Muy bien. Muy bien. Hasta luego, profesor. Señor Tepes, ¿se encuentra? Chao, Samuel. Ya, profesor, hasta luego. Ya Que me te voy. vaya bien, hija, cuídate. Cuídate. Adiós. Hasta el día miércoles. Hasta luego, profesor. Adiós, Sergio. Hasta luego, profesor. Juanita, que te vaya bien, cuídese mucho. Hasta luego, Silencio, profesor, cuídese. cuídese. Hasta luego, Adiós, profesor. adiós. Cuídese. Chao, luego, profesor. adiós. Mañana nos vemos. Hija, adiós. Cuídese. Cuídese. Camila. Liliana, cuídense. Hasta luego, profesor, cuídese también. Chao, hija, cuídate. Adiós. Ok, profesor, hasta luego. Buena tarde. Juan, que te vaya bien. Hasta mañana, profe. Chao, hijo, cuídate. Profesor. Sí, Manuel. Usted Sí, tiene un dígame. problema de... Sí, usted tiene un problema de inasistencias. Ha superado el 30%. Entonces, eso lo imposibilita a usted de rendir el examen. O sea, ya usted esté fuera del curso. ¿Ya? De acuerdo al reglamento, ¿no? 30% de inasistencias. Usted tiene alrededor de 10 faltas que de unas 15 semanas o 17, ¿no? Superan el 50%, ¿no? ¿Ya? Entonces, usted no va a poder dar examen, eso quería decirle. La vez pasada, también en una clase de teoría, lo llamé, ya usted no estaba, ¿no? Justamente porque quería comunicarle eso, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que quería informar. ¿Ya? Sí, profesor, gracias. Ok.